Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos todos a Sábados Culturales de Radio Canaco, este sábado 13 de marzo, y tenemos como invitado especial a un gran amigo que lo admiro por su trayectoria profesional y sinceramente es una persona vasta de conocimientos en diferentes aspectos. Vamos a ir hablando de ello en el transcurso de esta charla. Es Carlos Carranco. Bienvenido, Carlos. Un gusto, Néstor, estar contigo, mi gran amigo, y con tu audiencia, que seguramente es una audiencia que está deseosa de escuchar, de aprender, sobre todo también, ¿por qué no?, de divertirse. Muchas gracias, Carlos. Pues le contamos a nuestra audiencia un poco de tu trayectoria. Haríamos un resumen de esa semblanza, porque sinceramente hay mucho de qué hablar en diferentes aspectos tuyos. Una persona que se tituló en la UNAM en Ciencias de la Comunicación y que a través de su camino profesional se ha especializado precisamente en lo que es la comunicación, las relaciones públicas. Trabajó también, o ha trabajado muy fuerte en lo que es la parte de la mercadotecnia, musicólogo, que ha tenido mucha experiencia en relación a esto y vamos a platicar hoy sobre todo de esto también. Articulista, editor, investigador también y analítico de la información, analista de información. Pero el enfoque de la plática que vamos a tener va a ser mucho sobre las experiencias que has tenido, porque has trabajado también, por ejemplo, en Telever, en Radio Universidad Cristóbal Colón, también en el Radio Gran Café de la Parroquia, el periódico Imagen de Veracruz. También ha recorrido instituciones públicas como el Instituto Veracruzano del Deporte, pero hay algo que particularmente me llama mucho la atención, porque se enmarca también en lo que nos gusta, y esto lo sé perfectamente por lo que te conozco, Carlos, que es la parte cultural. Y hablando de esto, pues yo sé que también, y se lo compartimos a nuestra amable audiencia, que has estado en el Grupo Cultural Baluarte y también en el Grupo Cultural Fénix, del cual también has presidido, y me da mucho gusto. Pero hay algo que en particular me llama mucho la atención, que en este caso, Carlos, es tu participación muy directa que tuviste en una revista que nos dio mucha cultura y que cubrió muchos países del mundo, que es precisamente la revista Reader Dice, que se conoció mucho como Selecciones. Una revista muy completa, con mucho contenido que nos llegaba a todos los rincones y que pues está prácticamente muy cerca de cumplir ya sus 100 años. Al poco tiempo de que se funda en Estados Unidos, llega a México, pero me gustaría que esto lo platicaras tú, Carlos. Si nos haces el favor. Con mucho gusto, Néstor. Es para mí un privilegio poder platicar. Pues se trata de un hito editorial, por llamarle de alguna manera Celsa. Se trata de la revista que fue la más leída en el mundo desde 1922, que se inicia en Nueva York. Precisamente la inicia un matrimonio, el DeWitt Wallace, su esposa Lila, en un sótano de un suburbio céntrico de la ciudad de Nueva York en 1922. Y pues él venía de haber estado pues luchando en el frente de guerra, en la Primera Guerra Mundial. Había llegado al hospital lastimado de unas huellas de metralla, y es ahí donde idea
esta revista, y se dieron a la tarea de buscar nombres, de buscar con los amigos primero 5,000 nombres, y les ofrecieron una publicación que contuviera una síntesis, una digestión, por eso Reader's Digest significa lecturas condensadas, de los artículos más importantes de otras revistas, pero consumiendo poco tiempo. Y es de esta manera que, curiosamente, casi la tercera parte de esas primeras 5,000 personas accedieron a ser suscriptores de Reader's Digest. Por ahí hay una portada, que es la original, en diciembre de 1922, que sale a la luz pública. Y pues de entrada fue un éxito, un gran éxito que le llegó a mucha gente, porque en poco tiempo podía enterarse de grandes artículos. Al principio incluía 30 artículos o 30 síntesis queridas de estos artículos que se habían publicado en otras revistas. Y pues para el año de 1930 ya contaba con 290,000 suscriptores, Néstor. Y es así como la revista Selecciones, como bien su nombre lo indica en español y en muchos otros países del mundo, con la misma palabra, el mismo significado, comienza a hacerse en los Estados Unidos, como decíamos, pero en 1938 se crea la primera edición internacional en el Reino Unido, 1938, y en 1940 se crea la primera edición en español, que se imprimía en La Habana, Cuba. En aquel tiempo pues se redactaba, se preparaba en La Habana todas las ediciones que eran para los países latinoamericanos propiamente, y pues llegó también con el pie derecho a nuestros países de habla hispana, incluido Brasil, iberoamericano, con el portugués que habla en este gran país. Pero en 1959, con la Revolución Cubana, esta revista, que ya tenía una gran influencia a nivel mundial, inclusive junto con Life, que fue su competencia, digamos, aunque numéricamente Selecciones la rebasó durante años, tiene que salirse de Cuba porque la revolución pues no permitió tener una revista norteamericana de origen norteamericano, y es ahí cuando se crea en México en 1960 ya la revista en español se deja de hacer en La Habana y se hace en México. Y de aquí también comienza a distribuirse a países de América Latina. Ya en 1950, propiamente, se creó la primera edición en español en Argentina, pero en España, y en 1952 en Argentina. Y es cuando ya propiamente se había diseminado ya en el continente americano esta revista. Por cierto, con una línea editorial muy especial. Es pues ni tan a grandes rasgos, pero esa es la historia de cómo surge Selecciones de Reader's Digest. Como tú bien dijiste, en 1922 se juntan, por lo tanto dentro de un año se conmemorará los primeros 100 años de su fundación. Hay algo muy interesante que me llamaba mucho la atención, o me llama mucho la atención de esta revista, porque tenía una buena variedad de contenidos, diferentes temas, hasta inclusive el de la risa, ¿no? Que era para mí de los que más buscaba más rápidamente cuando la veía, pero diferentes temáticas que precisamente te hacían que te adentraras a la lectura, porque los temas eran condensados, y después pues realmente había la inquietud para irte a leer ya libros extensos, los normales. Así es muy interesante, fíjate cómo esa línea editorial
va sobre los años cambiando, porque al principio Selecciones, sobre todo en los años 40, 50, comenzó a tener mucha influencia política. Y obviamente, pues en ciertos países que tenían conflictos sociales determinados, hasta inclusive bélicos o semibélicos, pues no podían publicarse ciertos artículos. Es entonces cuando la revista comienza a tener una línea editorial más moderada. Fue pasando a ser una revista o un magazine, como le llaman en los Estados Unidos, de superación personal y de inspiración a las personas, a los lectores, de actos humanos, de actos heroicos, de información. Aún recuerdo la definición que cuando yo estuve como editor de música, que ese fue mi puesto de videos, y en parte manejé un tiempo las relaciones públicas, decían empresa de dirección mundial que genera productos que informan, entretienen, enriquecen e inspiran a millones de personas en todo el mundo. Y es de esta manera que Selecciones se va haciendo más light en el sentido político, porque también tenía pues las barreras de los países y la geopolítica que en ese momento se estaba gestando en varios países del mundo, y comienza a ser una revista de ayuda propiamente. Comienzan a investigarse actos heroicos en diversos países con una acuciosidad tremenda en la veracidad de estos datos, y una vez ya lograda esta perfección y veracidad, publicarse. De ahí vinieron las secciones famosas como La Risa, Remedio Infalible, que bueno, nuestros padres, nuestros abuelos sobre todo, que muchos de ellos inclusive todavía tienen las colecciones, disfrutaron muchísimo. La Risa, Remedio Infalible, citas citables, gajes del oficio, noticias del mundo de la medicina, y etcétera, otras que por ahí surgieron. Pero de manera peculiar, destacaba también que al final se sintetizaba un libro, un gran libro. Era un libro que podías tú leer sin quitarle detalles del original, pero en menor tiempo, y era siempre una gran obra, y después se fue enfocando a cuestiones de salud también, y tuvo una transformación a lo largo de, pues curiosamente en diciembre del 2020 cumplió 80 años en México la edición en español, que naciera en La Habana, Cuba, como dije hace unos minutos, y sigue pues siendo una de las revistas más leídas del mundo. Actualmente se edita en 17 idiomas y 31 ediciones en el mundo entero, y a pesar de que sufrió transformaciones en su marketing, en sus proyecciones, pues pasó a ser de unos años a la fecha, vamos a decirlo, que de entrado este siglo a la fecha, una especie de franquicia que maneja otra gran empresa mexicana, pero que conserva la revista, los libros, también los vende, se asoció con otras editoriales para vender libros muy similares a los que vendió durante tantos años Reader's Digest, pero lo importante, el producto estandarte, la revista Selecciones. Muy bien, Carlos. Vamos a continuar en un momento más, vamos a hacer una breve pausa para escuchar a nuestros patrocinadores y regresamos en un momento. Regresamos a la entrevista con nuestro invitado especial y amigo Carlos Carranco. Y Carlos, yo sé que tuviste una decidida participación en esta revista de Selecciones y que precisamente tu experiencia te llevó ahí, pero me gustaría mucho que nos platicaras precisamente de esa experiencia que tuviste en el mundo de la música antes de llegar a Selecciones, y después que nos platicaras de esto de Selecciones, porque ahí es donde precisamente mucho se hizo en favor de la cultura a través de la música. Así es, Néstor. Pues fíjate que, bueno, ya desde siempre, desde pequeño, pues, ¿a quién no le gusta la música, no?
Me gustaba mucho la música, aprendí a tocar guitarra por ahí de los 14 años, le hice a la poesía también. Y bueno, ya en la carrera de comunicación allá en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pues ya me entró más aún la espinita y ya logramos formar un grupo musical. Sin embargo, yo me dedicaba a las cuestiones de investigación, de metodología y técnicas de análisis de investigación, como mencionabas en algún momento. Me tocó diseñar sendos sistemas de análisis periodístico para entidades públicas y privadas. Pero un amigo mío, de nombre Luis Ramírez Reyes, que por cierto pues, falleció desgraciadamente a principios de este año, un enorme amigo, hermano, era entonces jefe de prensa de Televisa. Me estaba invitando para irme de jefe de prensa de una disquera de Televisa, que era Melody. Y pues yo le decía, oye Luis, pues no me gustaría mucho, mira, acabar en el oropel y en la espuma cuando yo me he quemado las pestañas, pues haciendo cosas que considero que son más profesionales para el análisis, para pues algunas secretarías de Estado, para mismo Televisa, TV Azteca en aquel momento, que era aún oficial, y otras secretarías de Estado diversas. Pues siento como que me estoy rebajando, vamos a decirlo, valga la palabra. Pero pues acabé ahí, entré como jefe de prensa de Discos Melody, en aquel tiempo que acababa de comprar Televisa. Estuve un año ahí y después me fui a RCA Víctor como gerente de prensa y relaciones públicas. Y es ahí donde propiamente pues inicio de más el trato con los artistas y me toca participar en campañas y tener a cargo la promoción años más tarde también en televisión, prensa de los artistas del elenco, artistas como Juan Gabriel, como en su momento Rocío Dúrcal, José José, Emanuel, Marco Antonio Muñiz, Menudo, etcétera, etcétera. Y esto, pues a la par me da un cierto conocimiento y sobre todo por información también sustraída de grandes personajes de la música que también tenían un pedazo de historia de la misma. Pues me fui haciendo de un acervo interesante. Y bueno, cuando tengo que dejar RCA Víctor, porque lo compró BMG, se transformó en BMG Ariola, vinieron cambios y el que esto habla, pues tuvo que salir. Y pues anduve un tiempo sin chamba, sí fue la verdad, estuve en Karen Records, una disquera chiquita que tenía como estrella principal a Juan Luis Guerra, famoso merengue, grandes temas de éxito. Y un ex jefe de BMG, de pues, lo que fue la RCA Víctor, Sergio Lanchette, en paz descanse, como yo también hace meses, me invita y me dice, creo que andan buscando un editor de música en Reader's Digest, en selecciones de Reader's Digest, ¿por qué no vas? Bueno, sí, encantado, yo necesitaba chamba, ¿no? Y me acerqué y me dijeron en personal, mire, ya tenemos a la persona, pero bueno, a ver, vamos a hacer una prueba. Porque ya tenemos que seleccionar a una persona, un amigo mío, muy joven él, muy talentoso, David, nombre David. Y bueno, pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Pues me van contratando. Tuve que hablar con el jefe mundial en una videoconferencia, hablo de 1994, de julio, a Bruselas, Bélgica, y pues se decidieron por escoger a este humilde cancionero, como a veces me autonombro. Y entré a selecciones, sin duda una empresa de clase mundial, por no citar a otra empresa por ahí mexicana que tiene el mismo eslogan, pero que era todo un acervo de conocimientos, de metodologías. Me tuve que leer un mamotreto enorme para aprender las metodologías de la mercadotecnia directa, porque pues fue el líder Reader's Digest en mercadotecnia directa, principalmente correo directo, y pues la responsabilidad de generar, de negociar, de confeccionar, primero a la letra, probándolas en un segmento del mercado de las listas de correo directo, las colecciones, porque no es que las sacábamos de inmediato, las hacíamos, no, había una investigación que se llevaba a veces hasta 2 años para poder sacar un título ganador. Sin embargo, este tipo de etapas nos daban la casi plena seguridad
porque en ciencias sociales es difícil aceptar a una ciencia exacta del 100%, de que iba a ser un éxito. Entonces pasaba esa primera etapa que era de un cuestionario. La segunda etapa era que se hiciera una prueba de producto con poquitos productos en un segmento representativo de ese mercado. Y la tercera le llamaban bulk, porque había una terminología muy específica en Reader's Digest, y era cuando ya se lanzaba la gran promoción. Pero para esto, ya decirte en este momento por último, pues necesitabas tener un acervo cultural, musical importante para poder llegar a mercados diversos, especialmente el mercado de Reader's Digest, que era un mercado ciertamente culto, no vamos a decir muy culto, pero sí con ciertos conocimientos y ciertas demandas de producto. Y es así como fuimos elaborando, yo aprendiendo muchísimo, que aprendí muchísimo tanto de mercadotecnia como de labor editorial, para ir generando primero las ideas. Y por decirte algo, probábamos en un año, vamos a decirlo, 30 ideas. Ganaban o medio ganaban unas 12. De esas 12, las que quedaban al final eran 5 o 6 nada más, eran las que ya se hacían un producto que se vendía. Entonces era todo un sistema súper profesional para poder elegir el producto, y es en ese momento cuando yo me siento cada vez más seguro, cuando comienzan los primeros éxitos de las colecciones que se anunciaban en correo directo y eran dirigidas los famosos mailings, que eran los envíos al correo de las promociones de estas colecciones, dirigidos ya a compradores de música. Y pues la gente quizás piense que es por las revistas Elecciones que aparecen ahí a veces los anuncios, que le llamaban house ads, como anuncios, que se vendía música, pero no, era dirigido a listas especiales de compradores de música, que eran miles y miles, porque el patrimonio de Reader's Digest pues eran y siguen siendo sus listas de clientes. Y es así, bueno, creo que me extendí un poco, pero como nos iniciamos en este mágico mundo de la música. Sí, y una temática muy variada, porque yo me acuerdo que de repente estaba escuchando acetatos, porque era en acetatos primero de esos long play de 33 revoluciones de música clásica, por ejemplo. Ahora, ¿ese tipo de productos se vendía de la misma manera en todos los países o se iba segmentando? ¿Cómo estaba? Era todo un sistema, Néstor. Había colecciones ganadoras en otros países que obviamente se exportaban también a otros, haciéndoles algunas adaptaciones en algunos momentos. Fue de esta manera precisamente que Reader's Digest se comenzó a hacer de un gran acervo musical. Compraba derechos a disqueras, a productoras, primero sobre todo de música clásica y de grandes orquestas como la Royal Philharmonic Orchestra, por ejemplo, entre otras muchas, y adquiría los derechos por cierto número de años, y eran como el repertorio propiedad de Reader's Digest durante esos años circulados. Y durante este tiempo se hacían colecciones como por ejemplo Inmortales de la música ligera, Música para soñar y reposar, las 150 melodías favoritas de la gran música, y era pues el aspecto comercial, yéndome al aspecto comercial, era un excelente negocio, porque todo eso que se había comprado a una tasa, vamos a decirlo, baja, pero por años, se explotaba de una manera que le gustaba al público al hacer las colecciones. Entonces comenzó con música clásica, después adquirió música instrumental, ya más pop, vamos a decirlo, tipo Ray Conniff, Fernand Purcell, Larry Elgar, etcétera, y fue después que incursionó ya en artistas importantes. La línea de música surge en 1960 y la primera colección en México que se vendió como pan caliente en aquel momento porque fue exclusiva, se llamó Cuentos y Canciones de Cricri.
1900, al inicio de los años 60. Hasta la fecha, bueno, ya la línea de música se canceló por razones que más adelante explicaré, pero es la que más ha vendido en la historia de Reyes Reyes, y comenzaron a hacerse el álbum de oro de los grandes tríos, música romántica de los grandes baladistas, títulos que no se me vienen todos a la mente, y comenzó a expandirse el negocio propiamente. Pero en síntesis, respecto a tu pregunta, a nivel mundial nos peloteábamos los títulos, y títulos que eran ganadores en otros países los adaptábamos a México, no necesariamente con repertorio propiedad de la empresa mundial, sino también conceptos que funcionaban de manera local. Haz de cuenta, por ejemplo, los grandes grupos populares de, pues no sé, vamos a decirlo, de Francia o de Alemania, grupos obviamente de otro tipo de música. Pues podríamos hacer en México también una colección grupera que estaba de moda en aquel tiempo, con los grandes grupos en boga en aquel momento, ¿no? Era toda una magia en la que se cruzaba para que pudiéramos hacer estas colecciones. Efectivamente, internacionalmente teníamos 2 juntas internacionales al año que se celebraban en distintos lugares, sobre todo de América, algunas veces de Europa, donde nos intercambiábamos y hacíamos todos los planes para el año siguiente, y eso fue sumamente enriquecedor. Muy bien, Carlos, pues te invito a que hagamos una pausa y en un momento regresamos para continuar con esta entrevista que pues es rica por las experiencias que tú viviste en este tipo de creaciones con esta empresa. Regresamos en un momento. Carlos, de regreso aquí en la entrevista, Carlos Carranco, y la verdad seguramente por lo que tú tuviste de intensidad en el trabajo en esta parte, seguramente debes de tener anécdotas y recuerdos muy especiales, porque el trabajo pues gratifica mucho cuando hay un resultado muy especial, pero nos gustaría mucho que nos platicaras de esas anécdotas que luego se dan en el trabajo. Claro que sí, claro que sí, y creo que fueron anécdotas muy, muy ricas, inolvidables. Déjame empezar por bueno, la colección de Juan Gabriel, la antología de Juan Gabriel. En el momento que yo ingresé a la empresa pues era un imposible poder hacer una colección antológica de Juan Gabriel. ¿Por qué? Pues porque había muchos candados legales, y en ese momento Juan Gabriel no estaba ya grabando, duró 8 años sin grabar para la disquera por fricciones que hubo ahí por las cuestiones editoriales, y pues era un imposible. Anteriormente había existido un gran éxito que fue la caja de los Beatles, famosa, pero pues cuando viene Yoko Ono y se generan en Apple Music también que intervino, pues ya se cancelaron, ya no se pudo vender la caja de los Beatles, porque era también ilicenciable, como decimos en el medio, no podías obtener licencia, y menos para ser acoplados. Acoplados es cuando tú integras temas de un disco, de otro, de un artista, de acá, de dulce, de chile, de manteca, y los metes en una colección, y más multilabel, o sea, de distintas disqueras, era un problema serio. Bueno, pues yo viniendo de BMG precisamente, pues sabía en cierta manera cómo estaban los problemas de Juan Gabriel con la disquera. Él quería obtener que le fueran dando sus temas poco a poco, para él irlos explotando ya al 100%, porque pues con la disquera en ese tiempo de DIM, la editora, perdón, la editora de DIM y de Ariola, no recuerdo ahorita el nombre, pues un gran porcentaje quedaba en la editora y el otro porcentaje se lo daban a él. Juan Gabriel decía, bueno, ustedes ya han ganado mucho con mis canciones, ya denme chance de que me estén regresando un cierto porcentaje por cada año para poderlo yo explotar, y fue cuando Juan Gabriel creó su editora Alma Musical. Me parece que la otra editora era
bueno, el BMG Edín, se llamaba la editora en ese tiempo. Y bueno, como este humilde cancionero sabía cómo estaba el teje y maneje de la disquera, yo ya había salido hacía años de ella, pues me dio el contacto con su contador, con el que le llevaba los números, un gran amigo, por cierto. Y le dije, mira, nos interesa mucho hacer esto. El mayor temor de la disquera y que se reflejaba en los contratos era que íbamos a canibalizar, lo que se llama en mercadotecnia, canibalizar el mercado. Pero dije, este es un mercado muy distinto, es un mercado de correo directo, que no va para nada a encimarse con tu mercado en retail o con tu mercado al mayoreo, al menudeo como vendes en las tiendas de discos, con los mayoristas, tiendas. Al contrario, va a complementar, y bueno, nunca se les pudo hacer entender. Sin embargo, pues con mi amigo contador, le comentó a Juan Gabriel, y Juan Gabriel yo creo que vio una posibilidad de hacerle el caldo gordo a la disquera, y accede y autoriza a que se haga su antología. 100 temas, es la única antología hasta, bueno, ya no existe, ya no se vende, ahora yo tengo en mi poder solamente una, que contiene los grandes éxitos de los éxitos toda su vida, especialmente de las primeras etapas y medianas etapas. Y pues lo va autorizando y la disquera no tuvo otra cosa que acceder, aceptar. Ya para esto Juan Gabriel había regresado a grabar, después de 8 años, un disco que se llamó Gracias por Esperar, de donde fue el tema principal, uno que se intituló Pero qué necesidad, para qué tanto problema, no hay como la libertad de ser, de amar, etc. Lo recordarás por ahí. Y bueno, pues se va haciendo la antología de Juan Gabriel, él mismo escoge el título, cual llevó el de Con amor, con amor para un amor de un amor eterno, Juan Gabriel. Tú tienes por ahí en algún momento la portada, ahí lo podrás ver. Pues resultó ser un éxito redondo, pues no solo trajo un gran margen para la empresa, sino pues también a este servidor pues hicieron una promoción, unos reconocimientos, decirlo, y pues le fue muy bien a la empresa, ¿no? Yo creo que fue la parte mejor de todo esto. Tiempo después quise hacer una antología con Armando Manzanero, en paz descanse también, y una anécdota que se me quedó muy grabada en el corazón, porque él era un perfeccionista de la puntualidad, de la formalidad. Fue que un día lo dejé plantado, imagínate dejar plantado al maestro Manzanero. Y lo dejé plantado porque yo apunté en mi agenda el día siguiente y no el día anterior que era. Llegué al día siguiente, me recibe la secretaria con una cara de este tamaño, me dice, oiga, señor Carranco, estuvo esperando el maestro ayer toda la tarde. ¿Cómo? Sí, ayer tenía usted la cita, mire, aquí está. Híjole, me voy acordando, y bueno, ya cuando chequé mi agenda de escritorio, lo podía apuntar un día después. No sabes la pena que me dio cuando lo vi. Yo no había ni dónde meterme, o sea, besarle los pies era poco, ¿no? Para pedirme disculpas. Bueno, pues el maestro se portó muy lindo, como siempre lo fue conmigo. Me ayudó inclusive a gestionar 3 temas de Luis Miguel que eran ilicenciables para poder incluir en la colección. Fueron No sé tú, Por debajo de la mesa y otro que no recuerdo. Él habló directamente con Luis Miguel y se lanzó la colección de Armando Manzanero y sus grandes intérpretes, que también es la única gran antología hasta la fecha pues generada, porque eran 100 temas repartidos en 5 discos. Y siguiendo con otra anécdota, cuando Reader's Digest cumple 60 años en México, se arma un gran fiestonón en la Hacienda de los Morales y me piden contactar con algunos artistas para que feliciten las elecciones. Entonces vamos a casa de Marco Antonio Muñiz y
comienza él a grabar en el jardín de su casa los saludos y las felicitaciones para selecciones, para Ruiz Reyes. Y en el momento que iba también hablando todo muy bien, pasa por atrás una perrita que tenía. Y bueno, me atrevo a decirlo, ya se verá si se edita o no. Y estaba Marco Antonio Muñiz diciendo, mi beneplácito para esta gran empresa mundial que nos ha hecho soñar con tan bellas canciones en estos 60 años magníficos, y todo iba saliendo muy bien hasta que pasó esta pinche perra por aquí atrás. Entonces nos quedamos todos así, pero fue algo muy, muy espontáneo. Por supuesto que se repitió la toma, ya lo grabó bien, lo hicimos con Angélica María, con José José, con Armando Manzanero, inclusive él nos animó en tocada cuando fue el festejo de los 60 años, y son anécdotas que guardo con gran alegría. Si me permites, Néstor, contar una última de Rocío Dúrcal, ¿hay tiempo todavía? Claro que sí, y además pues lo que queremos es precisamente que nos enriquezcas con estos detalles porque nos dan esa parte humana de los grandes personajes que son ídolos por parte de México y del mundo. Ajá. Pues sí, en la realidad sí. Pues fíjate que también comencé ahora a pelear, si ya había logrado lo de Juan Gabriel, que le era, pues, si es que imposible, pero no fue imposible, si ya se había logrado, pues, lo de Manzanero no era tan imposible, pero sí fue complicadito. Pues vámonos con Rocío Dúrcal, que la disquera tampoco quería soltarla. Y pues planteé el problema en la disquera, traté de enamorarla lo más posible a través de sus activos. Dos grandes amigos de nombre Jorge Ibarra y Panchito Bello, que era el director comercial de Venta Nacional y el gerente de productos especiales, que me ayudaron como no tienes una idea. Y finalmente no querían porque pensaron también va a canibalizar un nuevo disco que se va a sacar de Rocío Dúrcal y no queremos. Y pues total, finalmente salió la colección, logré negociar con, ese tiempo era Polygram, lo que hoy es de Universal Music, y el repertorio viejo de Rocío Dúrcal con temas como Trébol, y no sé si te acordarás, Volver a verte, Tengo 17 años, Canción de Juventud, todos esos temas de Augusto Algueró, maravillosos que fueron su arranque musical. Hice un disco con Polygram y 4 con BMG, con la disquera. Pues resulta que armamos con un gran tinglado la presentación de la antología, la única antología de Rocío Dúrcal en el Camino Real allá en México. Invito a mi amigo Jaime Almeida, en aquel entonces, también en paz descanse, un gran musicólogo, conocedor, y pues hicimos una pantalla enorme con la imagen del disco detrás, y avisan que Rocío Dúrcal no llegaba porque estaba enferma. Pues después nos enteramos de que en realidad por ahí alguien como dicen, le llenó el cerebro de ideas y que no quiso ir porque iba a canibalizar el siguiente lanzamiento que estaba próximo a hacerse. Pues entre Jaime Almeida y un servidor tuvimos que sacar adelante el barco con la presencia en grande de todos los medios, la prensa, allí en el Camino Real, y él habló de ella, de su vida, de su historia, y yo hablé pues de cómo elaboré esa colección, pero obviamente no podíamos decir por qué no había estado Rocío Dúrcal, estaba enferma. Por cierto, ya comenzaba Rocío a padecer un poquito los problemas que la llevaron desgraciadamente a dejar, ¿no? Años después. Y pues salió adelante la presentación de la antología de Rocío Dúrcal sin Rocío Dúrcal. Pero ¿cuál sería el beneplácito, el gusto de ella y de la disquera cuando se van dando cuenta que la colección nuestra estaba vendiendo muchísimo en el canal nuestro, que no se encimaba, repito, con el canal de mayoristas y revistas de retail de ellos, que me llaman y nos dan un espacio, por ahí tengo una foto, que nos dan un espacio en la presentación del nuevo LP de ella, que se llamaba, creo, Caricias, mal no recuerdo,
Y para que yo hiciera la presentación, pues ahí está esa foto y ese gusto, y ella con una atención muy especial hacia mi persona cuando yo presentaba la colección, pues ya convencida de que había sido un gran éxito, que se juntó con el gran éxito también de su segundo disco. Le entregamos junto con el presidente de Reader's Digest en aquel tiempo, Enrique Cuevas se llamaba, y un servidor, un reconocimiento. Por ahí también hay una foto, y pues fue un rotundo éxito. Hicimos un programa de televisión maratónico, donde también se dio a conocer esto, pues algo que inicialmente estaba tendiendo al fracaso, a la no realización, resultó también ser un gran avance. Y pues años después, desgraciadamente, en el 2006, si mal no recuerdo, pues me entero que Marieta, como le llamábamos de cariño, pues había fallecido, pero pues nos dio un gran apoyo en esto, Néstor. Muchas gracias por todos estos comentarios, que es precisamente esa parte humana y que se ve tras bambalinas y que todo mundo no la podemos ver si no es precisamente contada por los protagonistas, como en tu caso, Carlos. Muchas gracias. Bien, pues vamos a una pausa comercial y regresamos en un momento. Claro que sí, con mucho. Empezamos, Carlos, a la entrevista. La verdad que nos enriquece mucho con estas anécdotas. Nos gustaría mucho conocer algunas otras, porque seguramente hay con más personajes que todo el mundo identificamos, pero pues que no sabemos que serán como las conociste tú. Así es, pues recordando cuando recién tenía yo poco tiempo de haber ingresado a la RCA Víctor como vocero, hubo una polémica muy interesante, porque se unió la voz de María Félix con la voz de Marco Antonio Muñiz de manera electrónica para cantar el tema Rival. Y pues se enteró María Félix, la doña, ya sabes que pues era una mujer de armas tomar, de carácter, Sí. una gran personalidad, ni que diga que no, pues se enteró, y pues cualquier cosa que decía la doña era noticia. Y pues va declarando en los periódicos que los de RCA eran unos ladrones, porque habían metido su voz con la de Marco Antonio Muñiz cuando ella no había grabado sola ese tema. Y ya ves el léxico que a veces tenía, aunque no era sumamente bajo, pero sí era corrosivo, ¿no? Era cáustico. Y pues me manda llamar el director general, en ese entonces el licenciado Javier Migoya. Y digo, Carlos, usted como vocero, mire, aquí está el contrato que firmamos con ella ya tenía muchos años, fue ese contrato muchos años, donde hay una cláusula que permite que la disquera pueda reproducir o grabar o hacer acoplados, unir la voz de ella con otros artistas en un momento dado, lo cual efectivamente sí estaba estipulado en el contrato. Pues ahí voy yo como vocero, como jefe de prensa del RCA Víctor, a mandar un boletín y a informar a los medios que no había sido cierta la expresión de la doña, por puesto que en el contrato estaba estipulado que se podía hacer eso. Pues al día siguiente, inclusive me acuerdo de Ovaciones segunda edición, que cómo se vendía como pan caliente ese periódico, que era famoso porque en la tercera página sacaba a monumentos de mujeres, imagínate, se vendía bastante bien. Y ponen allí en 8 columnas: no somos ladrones, Carranco. ¿Qué onda? ¿Quién es ese güey? Va a decir la gente, ¿no? Y pues se enojó la doña, dice, a ver si no me manda por ahí a hacer algo, ¿no? Pero pues yo era el vocero, yo tenía que informar. Ya después ya se calmó ese asunto, pero me dio mucha risa que el tal Carranco estaba en 8 columnas en Innovación de segunda edición y en otros medios, porque yo había dicho que era mentira lo que, ya ves cómo a veces se tergiversan las cosas.
Yo no dije que era mentira, sino que su contrato estaba estipulado y ahí lo mostraba, ¿no? Esa fue una anécdota. Otra más con Cricri, en la grabación de su último disco, porque se trató de su último disco en el estudio A de la RCA Víctor, allá en las calles de Cuitláhuac, en México. En uno de los descansos, pues él estaban tan mal sus ojos, su vista, que tenía pues, unos lentes de fondo de botella, como se dice coloquialmente, y encima tenía que ponerse unos sobrelentes de más fondo de botella para poder leer las letras que iba pues a cantar. Y en un descanso yo tenía mi fotógrafo, afortunadamente, que eso pues, me ayudó mucho a tener varias fotos con artistas. Y le dije, don Francisco Gabilondo, ¿me podría permitir tomarme una foto con usted? Dice, sí, cómo no, era el hombre serio, ¿no? En persona. Nada más que no voy a voltear a la cámara porque con los lentes que traigo, se me van a joder más. Sí, ¿no? Entonces se sacó la foto, yo estoy mirando a la cámara, obviamente, pero él está así como volteando a un lado, como siendo un poco desdeñoso, ¿no? Y es una anécdota para mí también. Y bueno, otra por ahí que una ocasión que fuimos a Siempre en Domingo, yo llevaba artistas a Siempre en Domingo y llevé en el mismo programa que se pregrababa a Rocío Dúrcal y a Isabel Pantoja. Isabel Pantoja era toda una diva en España, pero en México todavía no, mientras que Rocío Dúrcal pues era una diva, la española más mexicana, ¿no? Y bueno, pues yo me encargaba de conseguir los músicos del sindicato de músicos, obviamente les pagábamos, y de citarlos antes para que hicieran playback, pero que supieran, perdón, en qué momento va un violinazo, el toque del bajo, y en cámaras no cometer algún error, ¿no? Entonces ensayábamos antes escuchando los temas que se iba a tocar, a interpretar el artista, y ya salía bien, aunque era pura finta, porque era playback. Y aparte, Rocío le había pedido una limusín. Pues resulta que se entera Isabel Pantoja y yo había pedido 15 músicos. Pues ella se empecina también y dice, yo quiero 25 músicos y una limusina del color contrario, una limusina blanca sería, ¿no? Dije negra con Rocío Dúrcal, sí, era negra con Rocío Dúrcal y blanca con Isabel Pantoja. Pues ahí tienes a las divas de España, pero una mucho más en México, ella apenas empezaba, y llegaron y fue una guerra de egos, pues de vanidad, porque eran 25 músicos, los tuve que citar, imagínate, una etapa ensayando con 25 músicos donde tenían que hacer la finta de que tocaban la guitarra, o los teclados o el violín, y luego con la otra también los temas. Entonces esa vez me acuerdo que es uno de los momentos más estresantes que viví en mi trabajo allá en BMG, porque ya era BMG, ya estaba a cargo también de televisión. Entonces, guerra de divas, ¿no? En ese momento, pues creo que son las anécdotas más señaladas que te podría yo decir de otras que tuve, pero ya menores. Muy bien, Carlos. Y después, ¿qué te trae a Veracruz? Porque mucho de esto se desarrolló en la Ciudad de México. Así es, fue en la Ciudad de México. Pues me trae a Veracruz que pues viene un adelgazamiento de la empresa a nivel mundial de Reader's Digest por una serie de situaciones de carácter mercadotécnico, de saturación de algunos mailings y otros fenómenos muy curiosos, y se comienzan a cancelar puestos, entre ellos pues se cancela el de editor de música y me quedo sin chamba. Entonces hablé con la familia, nos sentamos, bueno, la mamá de mis hijos pues es de Veracruz, y dijimos, bueno, ¿por qué no vendemos la casa y nos vamos a Veracruz? Y en ese momento mi buen amigo Roberto Bueno pues iba a tener una campaña política, y dije, bueno, pues a lo mejor ahí pues, lo puedo apoyar, y surge algo, pues a lo mejor ahí agarro hueso, ¿no? Como se dice. Sí. Y fue de esta manera, Néstor, que pues unimos la familia y un servidor, y entonces esposa Rosy,
Carla y David, mis hijos. Él llega a primer año de primaria y Carla llega a sexto año en el 2004, en julio del 2004. Y pues apoyé a Roberto ahí en la campaña que se estaba haciendo como en ese momento para alcalde de Boca del Río. No ganó, le ganó Paco Gutiérrez de Velasco, y pues a buscar chamba. Y gracias a dos grandes amigos, que es Javier Moranchel y el licenciado José Luis Alcudia, era el representante del Estado en aquel tiempo aquí en la zona conurbada, logro entrar como gerente de circulación al periódico Imagen. Y bueno, ya estaba en lo mío, pero no en el área que me hubiera gustado, porque eran realmente trabajos intensos de día, de madrugada, de noche. Tenía que ir en las noches de las rotativas a checar el envío del periódico, trabajar de día, y pues llegó un momento que a los 6 meses tuve que renunciar. Me llamaron de selecciones nuevamente para trabajarles por fuera, afortunadamente. Estuve trabajando por fuera hasta el 2007. Me vuelven pues, a hacer el favor de llamarme al periódico de Imagen, pero ahora ya para coordinar mercadotecnia. Y pues fue una etapa muy bonita, ya más tranquila, más creativa, pero me llama Roberto Bueno a incorporarme con él al Instituto Veracruzano del Deporte como jefe de la oficina de seguimiento y evaluación. Y en ese momento teníamos también ya un programa de radio con él, con su esposa y un servidor del rock and roll, el grupo EPM. Y pues compaginábamos una actividad con la otra. Y pues, unos meses antes me invita Isaac Wislicki, querido amigo, compañero, y es quien me contacta con el medio cultural, con el grupo Baluarte, donde me la pasé de maravilla. Hubo ahí un cierto disentimiento en sus integrantes. Después se crea el grupo Fénix. Pues creo que alguna vez te comenté que en una ocasión se me ocurrió a mí sugerir que se llamara Fénix, y se quedó, y para mí es otra satisfacción más. Y es así como tengo contacto con el medio cultural, pero al mismo tiempo del deportivo, que yo nunca había estado sinceramente en algo deportivo. Hacía mis ejercicios y todo, pero nada deportivo, pero aprendí muchísimo en 9 años de trabajo. Y de 3 años a la fecha, pues una buena amiga también, Lulú Báez, Rotaria también, compañera y amiga tuya, me presenta en Telever para llevar a cabo. Hay una seccioncita para hablar de música, de la cual pues a la fecha puedo decir con gran satisfacción que ya son 60 programas los que han salido al aire, emisiones, segmentos más bien, hablando de distintos aspectos de la música, la historia del mambo, la historia del cha-cha-cha, del rock and roll, la mujer en la música, música sanadora, terapia alternativa con música, etcétera, mil aspectos y un de la música. Y hasta la fecha así es como estamos, mi querido Néstor. Pensé que era grandes rasgos, sí, no fue nada de grandes rasgos. No, pues muy interesante, Carlos, toda tu experiencia que has tenido en este desarrollo profesional y que pues muy compaginado también con lo que impulsamos mucho, que es precisamente la cultura. A mí me da mucho gusto el que nos hayamos encontrado precisamente en el grupo cultural Fénix a través de Isaac Wislicki, a quien le mandamos un abrazo hasta donde se encuentre, que ya se nos adelantó, y pues realmente una persona que se entregó mucho también a la cultura aquí en Veracruz. Pues nos ha ganado ya el tiempo, ya estamos por concluir el programa. Me gustaría que nos mandaras un mensaje para la audiencia, Carlos. Con mucho gusto, mira, me quisiera centrar en la música como parte del fenómeno cultural, porque la música, como bien dijo por ahí un gran pensador, es el lenguaje del infinito. La música nos motiva, nos activa, nos matiza todos aquellos estados de ánimo felices, tristes, melancólicos, trascendentes también. La música no solo es un arte, es una ciencia, y no una ciencia solamente exacta, sino también una ciencia del espíritu. Y pues ha sido a través de la música que me he desarrollado, primero como trabajador de la industria discográfica, después como editor y creador de colecciones musicales, haciendo mis pininos ya muy personales en la guitarra, y
que la gente cuando se levante a trabajar a sus labores ponga música, porque la música eleva, la música dignifica y sobre todo nos da un mejor estado de ánimo para enfrentar el día, especialmente con los ejemplos que hemos visto en esta pandemia, donde la música ha sido medular para enaltecer el buen ánimo de las personas. Eso es todo. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco mucho la oportunidad que tenemos de tenerte como invitado especial en el programa de Sábados Culturales de Radio Canaco. Un fuerte abrazo y lo mejor, y también un saludo muy especial a nuestra audiencia. Nos vemos la próxima semana y vamos a entrar precisamente a un aniversario más de lo que fue la expropiación petrolera y vamos a comentar un poquito más todavía de lo que conocemos sobre este tema. Carlos, hasta luego, querida audiencia, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, Néstor. Un saludo a tu querida audiencia también.